Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a la fórmula presidencial de Vamos, y que de entrada le digo, es la fórmula que yo en lo personal voy a apoyar, porque creo que es algo fresco en la política, algo necesario en la política, y además que creo que las dos personas que lo constituyen son personas con las ideas y los principios que creo que este país necesita. Así que le quiero dar la bienvenida a don Josué Alvarado y a Roberto Ocampo. Gracias, licenciado Alfredo, por la oportunidad que nos da de dirigirnos a nuestros hermanos salvadoreños. Gracias, don Alfredo, y qué bueno estar aquí con usted compartiendo pues lo que tenemos que decirle a los ciudadanos. Yo considero que Vamos, como lo dije en la introducción, es un aire fresco en la política. Yo quiero ver a Vamos no solo en el 2019, sino más allá del 2019. Creo que El Salvador necesita un referente de un verdadero partido político que represente los anhelos de la gente. Y no voy a pensar en términos ideológicos, voy a pensar en términos de una sociedad de oportunidades, voy a pensar en términos de una sociedad de un Estado de Derecho, voy a pensar en términos de una verdadera democracia, no una partidocracia como la que tenemos, y voy a pensar en términos a donde el salvadoreño se sienta seguro al salir de su casa. Así que, Josué, quisiera comenzar esta entrevista con el concepto de Vamos. ¿Por qué y para qué? Al escucharlo, realmente me recuerda las razones por qué nacemos como partido. En primer lugar, escuchando a muchas personas aquí internamente en nuestro país como fuera del país, de el malestar que hay por la clase política. No hay credibilidad, están la esperanza nula porque se les ha defraudado totalmente. Y esto cuando hablo todos los partidos políticos del país. Es ahí donde nace la necesidad de un movimiento que termina siendo, ya realizándose como un partido político. Y lo cual para mí me llena de mucha motivación este trabajo, porque sabemos que muchos salvadoreños quieren, unos gritan, otros insultan y demuestran de diferente forma la molestia que tienen. Pero nosotros dejamos de manifestarnos en esas molestias y dimos paso a crear una nueva fuerza política que represente directamente a la población de salvadoreños aquí en el país y los que viven afuera, la diáspora. Y eso nos ha motivado a seguir con todo esto y esperamos de que la población pueda identificar los móviles que tiene dentro de Vamos para estar en política, porque definitivamente yo soy bien claro en decirles a todos, Vamos no nace con el interés de proteger a cúpulas de política ni cúpulas de poder económico, nace para responderle a la sociedad civil y a todos los salvadoreños que viven dentro y fuera del país. Y eso es lo que yo estoy esperando, transmitirle y que nuestros hermanos salvadoreños hagan una lectura correcta, porque estamos. Ya con la fórmula, y quiero decirle a nuestros hermanos salvadoreños, me siento contento de que podamos haber formado este equipo con Roberto, porque bueno, Roberto viene de Europa, Francia, donde pudiera haberse quedado. Las condiciones y todas son más favorables para sus hijos, su familia, pero igual manera a mi persona, yo podría estar en Estados Unidos, donde hay muchas cosas que podríamos valorizarlas para tomar esa decisión, pero no podemos
ver lo que pasa en el país sin tomar la acción que hemos decidido llevar. Y es por eso que estamos acá, esperando que haya una lectura correcta de la población de nuestros hermanos salvadoreños. Roberto, es interesante tu background de Francia, porque Francia acaba de sufrir un terremoto político. Sí. Me gustaría tu análisis al respecto, porque yo ese terremoto lo veo en ustedes. Creo que Francia al fin se cansó del populismo, del socialismo, que lo ha empobrecido, porque seamos claros, Francia no es la Francia de ayer. Claro. Entonces, me gustaría conocer tu análisis. Sí, yo creo que el contexto o la coyuntura que vive actualmente Francia es bien diferente, como usted lo decía, hace 20, 30 años. Yo regresé de Francia en el 2002, justo un día en que había elecciones y se daba una... ¿Elecciones aquí o allá? No, allá, el 22 de abril del 2002, más o menos, creo recordar bien. Y estaba nuevamente la extrema derecha, Le Pen, en esas elecciones como un verdadero, digamos, con bastante oportunidad de llegar a la presidencia. Y se movilizó un montón de gente alrededor del otro candidato, aún sin estar totalmente de acuerdo sobre su postura, porque también era un hombre de derecha, pero que no necesariamente llevaba todo o representaba todas las fuerzas políticas. Pero bueno, pasó eso y casualmente, pues 16 años después, vemos nuevamente a Le Pen, ¿verdad? Vemos a otros partidos políticos tradicionalmente que han estado en la palestra y han sido los más fuertes, derrumbarse. ¿Por qué? Porque hay un cansancio realmente de la ciudadanía, sectores que han sido bastante golpeados por temas económicos, también poco a poco Francia ha estado golpeada por temas de inseguridad. Y la inmigración descontrolada. Claro, sí, y terrorismo, etcétera. Bueno, ustedes saben que ha habido varios casos de ataques terroristas en Francia. Y una fuerza política recién creada, ¿verdad? Casi que de la nada, con un liderazgo bastante joven, ¿verdad? El caso de Emmanuel Macron. Para muchos, una tarea titánica, imposible, quijotesca y hasta una locura. Pero que, a ver, yo creo que hay que diferenciar muy bien entre la posibilidad de un surgimiento de un populista, ¿verdad?, que aprovecha una coyuntura como en la que estamos, ¿verdad?, un desgaste de los partidos. Aquí en El Salvador. Sí, como en la que estamos ahorita, desgaste de los partidos, descontento de la gente, casos de corrupción, ¿verdad? Hay que diferenciar muy bien de los posibles populistas versus una opción con gente preparada, capaz, que sin pasado político. Eso es lo que queremos ser nosotros, una opción en estas mareas tan revueltas, ¿verdad?, que tiene este país. Y creo que estamos dedicados a construir nuestro plan de nación, técnicamente bien fundamentado, y queremos ser responsables porque ya hay candidatos ofreciendo un poco de todo, ¿verdad? La luna, y sin tener en cuenta que el próximo año hay unas variables bien complicadas y quizás vamos a hablar más adelante de ellas, pero creo que en este año y en esta campaña vamos a necesitar una ciudadanía más exigente, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que también si ocurren estos cambios, depende mucho del ciudadano que exige, que está ahí alerta y que aunque no pueda implicarse dentro de un partido político, es parte fundamental del cambio. Y ahí la importancia de la institucionalidad, Josué. Ustedes dos mencionaron una palabra para mí clave, el cansancio de la gente. Sí. Yo soy muestra de eso. Sí. Yo estoy hasta aquí
de la partidocracia, estoy hasta aquí del mercantilismo y estoy hasta aquí de votar por el menos malo. Sí. Y ese creo yo que es la ventana de ustedes. Y esa es la parte muy importante que debe de saber la población. Yo lo digo y en esta oportunidad lo voy a repetir. Nosotros hemos estado en un sistema político donde los que ponen la plata deciden quién gobierna. El pueblo compra la proyección que les dan por alguna regalía, por alguna razón. El pueblo vota, pero no elige. Correcto. Pero a lo que quiero llegar yo al punto, Alfredo, es de que la población se da cita a votar y elige, pero quien recibe los beneficios solamente es aquel que ha puesto el capital por determinado grupo, por determinado partido. Y esto, cual fuere, pero la población no recibe ningún beneficio porque los que van a trabajar para los que los han puesto, no para el votante. Y en esa parte Vamos está interesado en romper un antes y un después, porque aquí estamos claros la razón de ser y por qué nace Vamos. Y eso es lo que es importante, que aquellos pensantes, la población en general, el pueblo en general, tiene la oportunidad por medio del voto de elegir a quienes ellos quieran que lo represente, no, digamos, como lo vengo y lo repito, de los que les hayan puesto porque son los que tienen más poder económico para hacer la campaña, sea este de un lado o del otro, y que ese viene terminando siendo el ganador y que el beneficio total para la población nunca llega. Y es por eso que la población, y quiero mencionarlo, cuando vamos a los lugares que están en extremada pobreza, cuando vemos aquella situación de la gente y nos dice, son 30 años que hemos estado esperando nosotros para que algo nos llegue. Y teníamos esperanza, dicen, los últimos periodos de gobierno, pero han sido peores para nosotros. Y ese es el descontento, y es una de las cosas bien importantes, porque cuando llegamos no llegamos con regalías ni nada. Escuchamos a la gente y nos escucha y hacemos sintonía. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, usted ha estado expuesto a recibir un regalía, pero su vida sigue igual. En esta oportunidad no le estamos ofreciendo eso, sino que lo que ofrecemos es un cambio de vida y que haya un grupo de personas trabajando por el beneficio y por el cambio de vida que está teniendo los salvadoreños. Roberto, en el próximo segmento quiero que hablemos, en mi opinión, de los grandes enemigos de la sociedad. Uno es la partidocracia, que nos lleva al mercantilismo. Es lo que nos ha empobrecido. Y de ambos lados, porque el mercantilismo viene de la falsa derecha, así como de la falsa izquierda. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, como dije, para mí el mercantilismo es de los enemigos más grandes de la población, porque en realidad nos ha empobrecido, disfrazándonos de un progreso, claro. Un progreso que engaña. Sí, yo creo que hay digamos, varios elementos que hay que tocar. El primero, ya lo comentaba Josué, es cómo los partidos políticos se financian, quienes lo financian, determina la formulación de las políticas públicas, determina también muchas veces, y ahí hay negociaciones para determinar quién va a estar al frente de determinadas carteras de Estado. Entonces, al final se convierte las elecciones en un reparto de cuotas, que posteriormente lo que hemos visto durante todos estos años es que aquel que financia la campaña está buscando proteger su mercado, está buscando proteger su sector,
Y por lo tanto nos volvemos presas los ciudadanos de grupos de poder que finalmente no están realmente interesados en que el país avance. Y podemos hablar con ejemplos concretos. A mí me llama la atención, que yo tengo bien fresca aquel día, la primera vez que me subí a un bus. Y me pareció, digamos, un bus que no sé, desvencijado, con unos asientos rotos. Y eso fue cuando yo tenía 4 años. 40 años después, y que me ha tocado subirme. La cosa sigue igual. Sigue igual. Con el agravante que es inseguro. Exactamente, sí. Y ahí creo que hay otro tema importante. Pero a lo que voy es que ese sector no se ha tocado, no hemos los ciudadanos tenido acceso a un verdadero sistema de transporte público, seguro, eficiente, que no contamine. ¿Por qué? Porque este sector ha logrado poner en la Asamblea a muchos diputados, ha logrado financiar a varios partidos políticos. Si queremos seguir y dentro de 40 años volver a ver esos mismos buses, por decirle un ejemplo nada más, bueno, la gente puede seguir creyendo que las demás opciones van a hacer algo, pero yo creo que la libertad que nos permite no tener esos vínculos es lo que va a garantizarle a la gente que nosotros vamos a formular políticas públicas totalmente diferentes. Y además estamos tratando de formar equipos con gente que es emprendedora, que le apuesta a la innovación. Y esta gente que lo que te dice es, mire, yo no quiero ayudas. O sea, yo no ando buscando subsidios. Yo lo que quiero es que el Estado sea un facilitador, que no estorbe, pues, ¿verdad? Y que realmente cumpla con su... Que no estorbe y que no castigue. Que no castigue, sí. Y que cumpla con su rol, porque es que si hubiésemos empezado a hacer hace 30 años lo que le corresponde al Estado en materia de educación, seguridad, salud, la historia sería otra y probablemente ni estuviéramos aquí, pues, sí. ¿Verdad? Porque estaríamos viendo un país que está despegando o que ya despegó, consolidado y competitivo, etcétera. Y uno dice, bueno, más bien dediquémonos a lo que nosotros sabemos hacer mejor. Y bueno, la política al final nosotros hemos decidido meternos porque, como decía Josué, alguien tiene que hacerlo y ojalá nuestras candidaturas motiven a otros ciudadanos que están ahí con esas ganas y que dicen, pero es que yo no soy político, nosotros tampoco lo éramos. Asumimos una responsabilidad de ciudadanos porque creemos que esto no puede seguir igual. Yo creo que todos los salvadoreños debemos ser políticos, porque sí. El costo de desentenderse de la política se paga muy alto. Es que nos gobiernen los menos buenos, o los malos, mejor dicho. Habiendo dicho eso, Josué, me parece a mí que una de las tareas más fundamentales es reformar nuestro sistema político. Y eso pasa por establecer una democracia interna en los partidos, sí. Por tener una democracia transparente, por despolitizar el Tribunal Supremo Electoral, por la distritación del voto. Y ni un partido político está hablando de eso, por lo menos con entusiasmo. Sí. Josué. No, y esa es la razón del ser de Vamos. Vamos nace con un propósito. El partido no nace porque ya ahorita quiere ya llevar a la presidencia. Vamos. Se han dado las condiciones y las bases lo han dicho y lo han dado para que esto sea y pues estemos en esta competencia. Pero Vamos nace para marcar una diferencia en la clase política, porque es necesario definitivamente la población, cuando nosotros vemos el estancamiento que hemos caído y que vamos en deterioro. Justamente yo esta mañana, primera hora, he estado con personas en Santana y me llama la atención, personas empresarias, y me dice, cada año, los últimos años hemos venido para abajo,
cerrando muchas empresas, porque las condiciones que están, nosotros no estamos dentro de la política, porque veo que algunos que se meten en la política de alguna forma tienen el favor partidario o del ejecutivo, o me hablaba muchas razones. Y realmente el más afectado dentro de la situación que vive nuestro país es aquel pequeño, mediano empresario o aquel emprendedor que está con algún determinado sueño de realizar, donde se ven truncados sus sueños, porque estamos viendo que definitivamente el gobierno o el Estado está gobernando para beneficiar a unos cuantos de los que están más cerca. Y en esa parte, y empezando, y lo digo con la claridad de vamos, lo consideramos que en un gobierno, en un ejecutivo, tienen que estar las gentes, las personas cubriendo esas plazas de servidor público que tengan las capacidades, digamos, académicas, profesionales, y no solo eso, aumentarle la integridad, principios y valores para que puedan responderle a la población. Porque realmente nosotros vemos, es lamentable la situación y donde vamos es un solo llanto y lamento de la población. Y no solamente del campesino o de la persona que está en una situación más desfavorable, es empezando desde ahí hasta los que están en clase media, porque se han visto reducido su crecimiento y su oportunidad de crecer por la forma como se ha hecho la política en el país. Pero tenemos la oportunidad de que esta situación cambie. Y yo creo que la gente pensante, una de las cosas también que a mí me entristece hasta cierto punto, conozco de muchas personas que las he considerado pensantes, preparadas y con buen pensamiento. No sé si es por la razón, situaciones mismas económicas que los doblan y los hacen caer en compromisos con proyectos no viables para el país, que están viendo solamente el interés personal o de su grupo y no el interés de una nación. Y es así donde vemos personas, muchas de ellas que para mí, yo le digo, he tenido credibilidad alta, pero en estos últimos tiempos, en una variante, que me voy para acá, que estoy acá, y no tienen un enfoque claro. ¿Qué necesita el país? El país necesita ser representado por hombres que les importe El Salvador, por hombres y mujeres que les importe el salvadoreño de a pie y todo el salvadoreño, no solo un sector de la población, porque ahí es donde está el problema. Si el que llega a gobernar solo está preocupado cómo protejo a este, cómo protejo al otro, y al que debería de proteger lo deja a la intemperie, lo cual desamparado. Y esa es la parte que queremos que nuestra gente, nuestros hermanos salvadoreños, los que viven afuera, en el exterior, como los que están viviendo aquí en el país, podamos hacer esa relación, porque somos los únicos, y hablo de la población civil, que puede cambiar la historia del país. Somos los únicos que con el voto podemos hacer que esto cambie, porque esto tiene que cambiar. La situación globalmente, el mundo globalizado está innovándose, creciendo, desarrollándose, entrando al mundo de la tecnología, donde nosotros llevamos muchos años luz de retraso y no reaccionamos para dar ese paso de avance para la mejora de todos nuestros hermanos salvadoreños. Roberto, yo creo que el hecho de que tú hayas vivido muchos años en Francia y estás vinculado con Francia, yo en lo personal estoy vinculado con los Estados Unidos y con Alemania, sí te puedo decir de que, ponte, en Alemania, la columna vertebral de la economía es lo que se llama el Mittelstand, que es las empresas medianas y pequeñas. Sí. Todo el mundo piensa Volkswagen, ¿verdad? Sí, no. Sí. La columna vertebral son las empresas medianas y pequeñas, igual que una sociedad. La columna vertebral de una sociedad es la clase media. Yo siempre he tenido la teoría que lo mejor de El Salvador se ha ido. Correcto. Y que para mí nuestro verdadero objetivo es de que todos aquellos salvadoreños que se han ido y que la mayoría han triunfado, que regresen, porque no es el dinero que ellos van a traer, es esto. Correcto. Conocimiento. Correcto. Sí,
No, definitivamente. Yo quisiera complementar algo a la pregunta anterior para luego contestar esta también. Y es que estamos imaginándonos y estamos construyendo un proyecto político que no es igual a un partido, ¿verdad? El partido tradicionalmente surge para competir en elecciones, pero un proyecto político va mucho más allá. ¿Y por qué quería decir esto? Y es que cuando estábamos hablando de reforma política, esos cambios necesitan una proyección de futuro, ¿verdad? De 10, 15 y más. Generacional. Sí, Exacto. Sí. Y ahí el debate, o el debate que está en la mesa es, bueno, ¿qué tipo de representación queremos? Es decir, queremos diputados que están allá en la Asamblea Legislativa y que solo se mueven a hacer proselitismo, o queremos tener representantes. Y pues eso no tiene nada que ver con la cantidad, es más bien cualitativamente cómo nos relacionamos con el representante. Y por ahí creo que la propuesta de distritos, ¿verdad?, puede ser mucho más viable que lo que tenemos actualmente. El número podemos también revisarlo, a ver si con menos diputados pudiéramos estar haciendo lo mismo o quizás más, ¿verdad? Pero obviamente esto lo que busca es que creemos condiciones para que no se sigan fugando los cerebros, ¿verdad? Y para que todo aquel como nosotros que cree en este país, que hay muchos, durante este proceso hemos ido encontrando gente capaz, muy buena, que perfectamente se pudo haber ido y ha invertido y está creyendo en los jóvenes, ¿verdad? Muchos de ellos empleando a jóvenes que en situaciones bien delicadas, críticas, que viven en comunidades rojas, como se les conoce, por el nivel de delincuencia. Esa es la apuesta. Y tenemos que crear un país con esas variables que antes, hace 30 años, no existían. Y a eso se suma que el próximo año se termina el TPS, hay una deuda colosal que hay que honrar y muchas otras, ¿verdad? En el 2040 vamos a empezar a envejecer como sociedad. Y entonces este es el momento de invertir. ¿Quiénes pueden hacerlo? Bueno, obviamente necesitamos inversión pública, inversión privada. Y saliéndome un poco de ese discurso donde todos te dicen que hay que generar confianza, ¿verdad? Y atraer inversión, que eso se dice fácil, pero mientras tanto el ciudadano de a pie ve como todos los días, ¿verdad?, hay una gotita de sangre que va cayendo, y entonces hay que parar esa hemorragia, ¿verdad? Y hay que pararla primero con medidas bien concretas que el Estado realmente puede hacer y que no ha hecho durante estos 30 años, porque si hubiésemos hecho una inversión, digamos, agresiva en servicios públicos, yo creo que todos nosotros seríamos usuarios de los servicios públicos, y ahí el presupuesto familiar tiene todavía un margen como para invertir, hacer negocios, ahorrar, irse de vacaciones, por ejemplo, ¿verdad? Y ese es sin tocar nada de inversión extranjera, que obviamente hay que hacerlo y hay que saber apostar. En el próximo segmento quiero que toquemos las funciones que verdaderamente le competen al Estado. Que seguridad, salud, educación y el fomento a la iniciativa privada. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Josué, en este segmento yo me he programado, no sé si lo vamos a poder cubrir todo, pero definitivamente este es el primero de muchos programas. Seguridad. Sin seguridad no hay nada. Segundo, fortalecimiento institucional. Total. Esto incluye la seguridad jurídica. Y por último, la dinamización de sectores. Empecemos con seguridad, José.
seguridad es la parte clave para todo lo que inclusive está padeciendo el país. Aparte del desangramiento que tenemos de nuestros hermanos matándonos unos con otros. Y eso es lo que no nos permite también que inversión venga. Es uno de parte de las cosas que digamos, retira a aquel inversionista, tanto nacional, los nuestros, pues, como internacionales. Primero, el costo para cada empresa, el mantener casi un ejército para seguridad, es un costo que no va de valor agregado al producto, porque no es un empaque, no es nada relacionado a eso, sino que es un costo extra. Y que debería de ser el Estado el facilitador de la seguridad a las empresas y a los individuos, a todos. Entonces, esa parte sí para nosotros es importante buscarle, resolverla cuanto antes. Y yo lo digo, es necesario despolitizar el tema de seguridad, porque lamentablemente solo cuando vienen las campañas o por los intereses que los partidos tienen de poder entrar en territorios de alto índice de violencia, se aborda el tema. Es un tema con carácter de emergencia que debe de tomarse el Ejecutivo e involucrar a las partes directamente, lo judicial, lo eclesiástico y el Ejecutivo, estar viendo cómo se resuelve este problema, porque es un problema que nos desgasta, es un problema que no permite el desarrollo a nivel de empresa, a nivel de turismo, a nivel de educación, porque la incidencia que tiene la inseguridad en que el 44% de los niños que empiezan el 9º grado desertan. Van a desertar. Entonces ese aspecto es terrible, que si lo medimos es crítico. Aparte de eso, la seguridad ocasiona que los elementos que se hayan preparado, bien sea en su bachillerato o en su ya de universidad, tengan que irse del país. Y nosotros eso es si lo cuantificamos, es dinero que perdemos. Aparte de eso, y hablando de la oportunidad del regresar de muchos hermanos nuestros del exterior o de Estados Unidos, el aporte que ellos pueden traer, no solamente en la parte económica, sino que en la parte de mentalidad, de cómo se hace, y de experiencia, cómo se hacen las cosas en un país de primer mundo. Porque mire, es importante en primer lugar, y cuando hablo esto, tanto Roberto y mi persona, conocemos en términos cómo manejan la política, cómo se hace la política en Estados Unidos. Es un concepto bastante diferente y yo lo puedo experimentar. Hay dos partidos grandes, el comercio y todo lo demás no te discrimina porque sos de un partido o sos del otro. Y ahora aquí en la situación yo me encuentro con muchos salvadoreños que me dicen, yo no puedo, yo estoy con ustedes, pero no puedo salir a luz, porque si no en el empleo me lo quitan, si estoy en el gobierno me lo quitan. Es lamentable cómo estamos viviendo. Estoy en la empresa me quitan el mercado. Y en la empresa también me sacrifican, y yo estoy ahí, pero no puedo. Son cosas que deberíamos de ir llevándolos a una madurez, a hacer una cultura diferente de hacer política. Terminamos como enemigos aquí, y en el caso nuestro, yo voy a decirlo, que somos bien claros y definidos. Yo entiendo que la rivalidad que ha habido de una izquierda y una derecha es fatal. ¿Vea? Y una falsa derecha y una falsa izquierda. Totalmente, una falsa, porque para nosotros el pueblo lo hacen ver así, pero que en la realidad allá atrás de cortinas es una sola, ¿verdad? Y eso ya lo saben muchos salvadoreños. Pero es importante dar este paso de madurez en la clase política, y esperamos que dentro de Vamos podamos promover esa madurez ya en nuestra democracia, que podamos nosotros como hermanos salvadoreños llegar a puntos de coincidir para una mejora de nuestro país, porque solo así podemos salir del estancamiento que tiene este país. Roberto, de nuevo, tu experiencia en Francia es valioso para este tema que quiero tocar, el fortalecimiento institucional. En un país a donde las instituciones están al servicio de
y no me estoy refiriendo a la gente, me estoy refiriendo a los intereses especiales, a donde no hay un Estado de derecho, a donde no se fomente la cultura de cumplir con ese Estado de Derecho, porque desafortunadamente el caso de la corrupción que estamos viendo, eso tiene un lado aún más perverso todavía. Es un incentivo para no cumplir con las obligaciones. Y esa perversidad se vuelve un círculo vicioso tan destructivo que es lo que nos está comiendo. Sí, ahí hay varias cosas. Bueno, en primer lugar, yo creo que debemos apostarle a la profesionalización de la función pública, ¿verdad? Esa es una apuesta que la meritocracia. Meritocracia y bien hecha porque hace unos años nos hablaban de meritocracia. No, pero... es que no es meritocracia de la camiseta sudada. No, es la meritocracia claro, de la capacidad y las tipos de mérito, sí. pero es aquella que está basada en tu capacidad, en tu experiencia y, bueno, en idoneidad para el cargo, ¿verdad? Porque, bueno, si sos ingeniero, te vamos a buscar donde realmente puedes aportar mejor al país y vas a pasar una serie de pruebas que van a ser transparentes, ¿verdad? Y públicas. Entonces, eso, digamos, para el funcionario técnico que debe, o sea, que quiere servir desde el gobierno y desde los demás órganos del Estado. Pero más allá de eso, a ver, tenemos instituciones realmente débiles. No por ello hay que irrespetarlas, ¿verdad? Como ha pasado en algunos casos por parte de ciertos actores políticos. Al contrario, yo creo que hay que fomentar el uso de las instituciones de parte del ciudadano. Yo he tenido unas experiencias bien que me han sorprendido agradablemente de cómo las instituciones responden. A veces no te gusta cómo responden y entonces tenés todavía las demás instancias para apelar y seguir haciendo que respondan para ponerlas a funcionar, porque lo peor que podemos hacer es, bueno, es que son débiles, seguramente no me van a responder y dejarlas ahí. Y entonces eso, sumado a las cuotas partidarias, ¿verdad? Estamos viendo ahorita el proceso de elección de magistrados, que ya llevamos 30 y pico de días, y lo que está pasando allá adentro, todos especulamos, porque pues sí, la experiencia nos dice que es muy probable que estén tratando de cada uno de los partidos ocultar cosas, ¿verdad? Blindarse de casos de enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. No podemos seguir así, porque entonces lo que surge es una partidocracia, ¿verdad? Ya no es una democracia y es los partidos metidos en todas las instituciones decidiendo qué es lo que más les conviene, no lo que le conviene al ciudadano. Y solamente amarrarlo, porque como has hecho bastante referencia a Francia, yo creo que el secreto está en cómo nosotros como proyecto político podemos fomentar en el ciudadano una verdadera cultura de exigencia de derechos. Porque el francés le tocan un derecho y sale a la calle. Y yo no digo que esa sea la alternativa ni la mejor solución, pero antes de eso han agotado todas las instancias, ¿verdad? Y eso culturalmente hace que las instituciones digan o se lo piensen bien antes de tocar los intereses de los ciudadanos. Y yo creo que en esa parte es tan importante y tan vital formar la base de este país en las instituciones. Tenemos el caso ahora mismo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para mí el tiempo es considerable el que han tomado y ahora en este tiempo moderno de tecnología para poder investigar y saber cuál es la personalidad o la integridad de los individuos es fácil. ¿Qué es la tardanza? ¿Por qué razón? Porque quiero acomodar, pero acomodar a mi favor o a los míos, y es donde los partidos políticos con decencia deberían de estar trabajando fuertemente para que en la elección que se tenga de los magistrados y todo lo que viene después puedan ser personas idóneas,
capacitada, porque cuando digo capacitada y con mucha integridad, porque de allí va a depender la base para la reconstrucción del país, porque para mí la situación, el deterioro que tenemos en todos los niveles, y hablo no solamente los que están pidiendo la renta, sino desde arriba, porque la credibilidad se ha hecho perder con todos los desde arriba. La gente que está en una posición de más alto, digamos, de servidores públicos, han hecho perder esa confianza y ha llegado hasta abajo. Entonces, si queremos nosotros recuperar todo eso, es el momento que podría la clase política reivindicarse y decir, no, esto debemos de comenzarlo y que se haga bien. ¿Por qué? Porque si nos aseguramos tener magistrados de la Corte Suprema correcto y por ende todo lo que viene en los próximos días o meses de ser reelectos o electos, eso nos da la certeza que va a poder ser un país que va a estar bajo gobierno, bajo la autoridad y autoridades que se merezcan el respeto. Y esa parte yo lo veo y lo dice la gente, el pueblo en sí, como si estamos viendo ahora mismo con los temas últimos del destape de corrupción y todo eso, ¿a dónde está? Y nos preguntan, ¿a dónde están las instituciones que rigen? La Corte de Cuentas, lo judicial y todas estas áreas están nulas. Si le dan el finiquito express para que cuando ya salió, antes de salir casi se lo están dando. Esas cosas tienen que cambiar. Si nosotros queremos que este país cambie, tenemos que empezar por eso. Y son responsables en la Asamblea Legislativa aquellos que la población les dio el voto de confianza para que lo represente. Yo creo que tienen oportunidad de poder decirle, hoy haremos bien las cosas, pero por lo que estamos viendo en la prolongación del tiempo y todo, nos están poniendo a dudar qué nos espera en el futuro. Eso es lo importante de la participación de ustedes. Lástima que se nos acabó el tiempo, nos quedó mucho en el tintero. Como les dije, yo humildemente les ofrezco mi colaboración y tienen el 110% de mi apoyo. Creo en ustedes. Gracias. Y la agenda es extensa, así que les agradezco lo que están haciendo y espero que tenga éxito por el bien del Salvador. El Salvador y la gente. Muchas gracias por sus palabras, Alfredo, y eso nos motiva a seguir. Gracias, Alfredo, y esperamos encontrarnos con más salvadoreños que nos sumemos a cambiar la historia de nuestro país. Excelente, gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.